Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este seminario. Pues el día de hoy tenemos como invitado al maestro Jonathan Vidal Solórzano Villega. Él es de formación biólogo y cuenta con una maestría en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma de México. Su investigación se ha centrado en monitorear cobertura vegetal y sus atributos mediante sensores remotos como son imágenes espectrales, radar de apertura sintética y nubes de puntos, LIDAR. Para realizar sus estudios utiliza herramientas de código abierto, sobre todo R y GE. Actualmente está realizando un doctorado en geografía en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, evaluando el uso de algoritmos de aprendizaje profundo en imágenes multiespectrales y radar para monitorear procesos de deforestación y degradación forestal, ¿sí? El título de la ponencia que nos trae el día de hoy es Clasificación de cobertura y uso de suelo con UNED. Ventajas de utilizar imágenes de Sentinel-1 y Sentinel-2. ¿Sí? Entonces, pues sin más, pues te agradezco tu presentación y te damos la palabra para que nos muestres el trabajo que estás realizando. Ok, gracias. Bueno, pues ya me presentaron. Yo soy Jonathan Solórzano y pues las otras tres personas que están participando en este trabajo son los doctores Jean-François Mas, Jean Gao y Alberto Gallardo Cruz, ¿no? Que son parte de mi comité de doctorado. Y bueno, entonces, lo primero les voy a dar una breve introducción de pues la motivación del trabajo y algunos conceptos básicos, luego pasaremos a métodos y resultados, ¿no? Bueno, entonces, lo primero es pues definir qué son los tipos de cobertura y usos de suelo, ¿no? Realmente se refiere a tratar de clasificar la cobertura terrestre en clases discretas que nos permita como entender de mejor manera digamos, el planeta y la superficie terrestre, ¿no? Entonces, pues puede haber tipos de cobertura que abarquen pues selvas, bosques, cuerpos de agua o inclusive asentamientos humanos. Y aparte de los tipos de cobertura, pues se les puede dar un distinto uso, ¿no? Que en este caso, vamos a estar sobre todo enfocados a usos del suelo que tienen que ver con un manejo intensivo de, por ejemplo, plantaciones que, pues digamos que tienen un hábito arbóreo, que podrían ser cobertura arbórea igual que una selva madura, pero tienen distintos usos y vamos a ver que también tienen distintas características en cuanto a contenido de carbono y biodiversidad, ¿no? Generalmente en unas plantaciones, pues tenemos una sola especie y pues están regularmente espaciadas, mientras que en una selva, pues tenemos una gran variedad de especies. No existe como un arreglo geométrico como tal, más bien es aleatorio y pues normalmente tienen un contenido de carbono más alto, ¿no? Entonces, parte de la motivación de este trabajo es tratar de disgregar las coberturas arbóreas en categorías un poco más específicas como bosques maduros, bosques secundarios o degradados, plantaciones maduras y plantaciones jóvenes. Y bueno, para realizar esto, pues vamos a utilizar la percepción remota, ¿no? Que básicamente es estudiar la superficie terrestre a través de la señal electromagnética de la superficie, ¿no? Entonces, algunas desventajas es que permiten hacer evaluaciones repetidas sobre la misma superficie y abarcar superficies grandes, ¿no? Entonces, también en este trabajo quisimos combinar las ventajas de usar imágenes radar de apertura sintética y multiespectrales para obtener más información de la superficie y con eso tratar de mejorar, pues digamos, la precisión que vamos a lograr con nuestra clasificación, ¿no? Entonces, se utilizaron imágenes radar que nos van a dar información sobre todo de propiedades geométricas y de medida de la superficie y imágenes multiespectrales, ¿no? Que nos van a dar información sobre el color de la superficie y propiedades de reflectancia en distintas longitudes de onda, ¿no? Entonces aquí podemos ver
una imagen en color verdadero, una imagen en color falso, bueno, en falso color, y un compuesto de una imagen radar, ¿no? Y además, pues tienen características distintas, pero otra cosa que llama la atención es que en las multiespectrales podemos ver la presencia de nubes, como se ve aquí, y en las de radar no son sensibles a a este tipo de objetos, ¿no? Y bueno, también utilizamos la UNet, que es un algoritmo de aprendizaje profundo que se basa básicamente en las redes neuronales convolucionales, ¿no? Entonces, estas redes neuronales, eh, pues digamos que la idea básica es incorporar la dimensión espacial para realizar las clasificaciones, ¿no? Normalmente algoritmos, pues, no sé, más tradicionales de aprendizaje automatizado como Random Forest o Support Vector Machines, se basan sobre todo en la información desde la dimensión espectral, ¿no? Cuánto refleja cada píxel en distintas bandas, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tratar de incorporar también la información espacial. Entonces, bueno, aquí les pongo un diagramita de qué vendría siendo una convolución, en el cual básicamente es una operación en el que vamos a tratar de resumir, digamos, patrones espaciales en un vecindario de píxeles, que en este caso podrían ser estos 9 píxeles, a las cuales les aplicamos un filtro y obtenemos una nueva imagen que nos va a resumir los patrones espaciales de esta imagen original, ¿no? Entonces, los patrones espaciales de esta ventanita roja van a quedar resumidos en este píxel que estoy indicando aquí, ¿no? Y bueno, las convoluciones o los filtros, digamos que es algo que ya existió desde hace mucho tiempo, solo que normalmente lo que se hacía antes era que alguien construía estos filtros y determinaba los pesos de estos filtros para resumir los patrones espaciales, ¿no? Sin embargo, en las redes neuronales convolucionales, la idea es no crear como a priori estos filtros y estos pesos, sino que la misma red sea la que vaya fijando esos pesos, ¿no? Y entonces eso se logra mediante un proceso iterativo en el cual a la red se le provee como entradas la imagen de reflectancia o de retrodispersión y el objetivo de la clasificación, ¿no? Digamos, la imagen ya interpretada de las clases que nos interesan. Y la red va a hacer un proceso iterativo en el que va a tratar de minimizar el error entre la clasificación que nosotros le brindamos como verdadera y la clasificación predicha a partir de los filtros y sus pesos que va aprendiendo, ¿no? Entonces, básicamente la idea es hacer una clasificación supervisada que tenga información espacial, ¿no? Y la otra parte importante es que pues se le conoce como aprendizaje profundo porque suelen tener varios niveles de capas ocultas y en cada nivel se pueden ir como resumiendo patrones a distintas escalas, ¿no? Entonces, en los niveles más superiores podemos estar resumiendo patrones, digamos, a esta escala y en los más profundos quizás a esta escala, ¿no? Porque la salida de cada nivel pasa al siguiente nivel, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como el principio básico con el que funcionan las redes neuronales convolucionales y la UNet, ¿no? Entonces, pues el objetivo de este trabajo es evaluar el uso de la UNet con imágenes multiespectrales y radar para clasificar la cobertura de una región de estudio en distintos tipos de vegetación y usos del suelo, ¿no? Ese, digamos, que era el objetivo general. Y otros, digamos, como objetivos un poco más particulares, era centrar esta capacidad para distinguir entre clases de cobertura arbórea, que son las que les presenté al principio, ¿no? Las bosque maduro, secundario degradado, plantaciones jóvenes y maduras, ¿no? También comparar entre los resultados utilizando distintos tipos de imágenes, es decir, la multiespectral y radar al mismo tiempo, o solo radar o solo multiespectral, ¿no? Entonces, eso nos iba a dar una idea de, pues, qué tanta información nos está brindando cada tipo de sensor. Y por último, pues también queríamos comparar contra un algoritmo de aprendizaje automatizado, que en este caso elegimos un Random Forest, que solo incorpora la información espectral, ¿no? Entonces, esto nos iba a servir como, pues, como un modelo base
con el cual podemos comparar lo que obtengamos y, pues digamos, de una manera decir si son resultados buenos o malos, ¿no? Y bueno, el sitio de estudio es en el sureste mexicano, en el estado de Chiapas, en los municipios de Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas, ¿no? Que es, pues, los municipios que están en la puntita norte del estado de Chiapas. Y pues digamos que el tipo de vegetación original era el bosque tropical húmedo, ¿no? En este caso les muestro en verde lo que ahorita queda de bosque tropical húmedo y en grisecito otros tipos de vegetación y usos del suelo. Y bueno, nos interesó esta área de estudio porque, pues según evaluaciones de CONAFOR y también de otros estudios como el Global Forest Watch, pues se ha visto que es una zona de mucha deforestación, ¿no? Entonces es un hotspot de deforestación y bueno, aquí les muestro una vista aérea de cómo se ve, ¿no? Un poco de selva, un poco de pastizales, entre otros tipos de cobertura y usos del suelo, ¿no? Y bueno, aquí en cuadritos rojos les marco las áreas que se clasificaron de manera manual y para hacer esta clasificación, pues se tomaron, bueno, se tomó información en campo en todos estos puntitos amarillos, ¿no? Que pues da, bueno, no da la casualidad que es alrededor de caminos, lo cual nos permitía cubrir más área bueno, obtener información sobre más área, ¿no? Entonces, las imágenes que utilizamos fueron las Sentinel-1 como imágenes de radar de apertura sintética, que son unas imágenes de banda C, que tienen una longitud de onda de más o menos 5.5 centímetros, y las imágenes tienen 10 metros de resolución, ¿no? Estas imágenes utilizamos solo las del modo Interferometric Wide Spot, entonces estas solo tienen las bandas BB y BH, ¿no? Que son transmisión, bueno, más bien emisión y recepción en polarización vertical-vertical y vertical-horizontal, ¿no? Y como imágenes multiespectrales usamos imágenes Sentinel-2 que tienen 13 bandas de entre 10 y 60 metros de resolución y bueno, en este caso estas sí son sensibles a artefactos causados por nubes y sombras, ¿no? Y aparte, pues utilizaron otras imágenes de muy alta resolución, como las imágenes Planet, Google, Bing y Yandex, sobre todo para crear los datos de entrenamiento y verificación, ¿no? Entonces, este es un esquema del método. Entonces, digamos que lo primero que se hizo fue obtener las imágenes bueno, para esto se usó Google Earth Engine. En el caso de las imágenes radar se aplicaron algunos filtros espaciotemporales para reducir el speckle, que es como un tipo de ruido típico de las imágenes radar, y se obtuvo un compuesto de 6 bandas, ¿no? Después se clasificaron de manera manual áreas de 200 por 56 por 256 píxeles y luego pasaron ya propiamente al entrenamiento y validación del algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a lo siguiente y ahorita vamos a ver con más detalle los algoritmos que se utilizaron y cómo se procesó la información, ¿no? Entonces, la primera parte, que era que les decía que registramos información en campo, pues se terminó un esquema de clasificación de 12 clases, que están aquí las 12 clases, en el cual pues incluía tipos de cobertura como agua, asentamientos humanos, bosque maduro, secundario, caminos. En el caso de las multiespectrales, pues sí vamos a tener nubes y sombras, que no es propiamente una clase de cobertura, pero digamos que las clasificamos y luego las sacamos, ¿no? Otra clase fue pastizales o agricultura, plantaciones jóvenes, plantaciones maduras y vegetación acuática, ¿no? Y esta información se trató de registrar en campo y posteriormente, interpretando las imágenes que les comenté antes, tratamos de expandir la clasificación a todos estos, bueno, a todo el área de los cuadritos de 256 por 256 píxeles. Respecto a las imágenes Sentinel-2, se utilizaron
de la colección 1C, que corresponde a la reflectancia en la superficie de la atmósfera, y se utilizó la imagen que estuviera más cercana a la captura de los datos de campo, que fue en 4 de julio de 2019, ¿no? Entonces, aunque fue la que tenía la cobertura más baja en nubes, como es una zona muy húmeda, pues podemos ver que de todas maneras había bastantes nubes, ¿no? Y de las imágenes radar, pues se hizo un compuesto del 4 de junio al 4 de julio del mismo año, ¿no? Luego, esos 33 cuadros de 256 por 256 píxeles se interpretaron de acuerdo a las imágenes de alta resolución y los datos de campo, y pues más o menos esta era la idea, ¿no? Teníamos una imagen en color verdadero y se interpretaba toda la imagen, bueno, todos los cuadritos en diferentes clases, ¿no? Y después, normalmente se dice que, bueno, varios estudios han reportado que los mejores resultados con algoritmos de aprendizaje profundo se logran con un set de datos grandes, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando no se tienen tantos datos, se recomienda aumentar de manera artificial los datos y pues por eso procedimos a hacerlo, ¿no? Entonces, en este proceso, cada cuadro de estos de 256 lo subdividimos en 9 cuadros de 128 por 128 píxeles, ¿no? Entonces, agarramos esta área, nos desplazamos 64 píxeles, cortamos otro cuadro y otro, ¿no? Entonces, de cada uno salían 9 cuadros de 128 por 128 y después aplicamos una modificación para hacer las imágenes en espejo, ¿no? Entonces, al final de estos 33 cuadros, obtuvimos 891 cuadritos de 128 por 128. Y de estos, 810 se usaron para el entrenamiento y 81 para validación, ¿no? Y debido a que pues, los cuadros no eran 100% independientes, nos aseguramos que no se mezclaran cuadritos de un cuadro grande de 256 por 256 en datos de entrenamiento y validación, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que todos los que venían de un cuadro de estos grandes pasaban o a entrenamiento o a validación. Bueno, la arquitectura UNet que utilizamos es, digamos, una representación gráfica en la cual, pues la idea principal es que se va reduciendo la dimensión espacial para ir aumentando la dimensión espectral, y en esta dimensión espectral se van a ir guardando los patrones espaciales que detecte la red, ¿no? Se llega a un punto donde, digamos, es la reducción máxima y empieza a aumentarse de nuevo la resolución espacial y disminuir la espectral, ¿no? Entonces, la entrada van a ser nuestras imágenes que van a tener las 4 bandas multiespectrales y 2 de radar, y la salida va a ser la clasificación. Entonces, probamos algunos hiperparámetros, ya que digamos que a priori no se puede saber qué configuración de hiperparámetros va a ser la que permita la mayor precisión, ¿no? Entonces, se construyeron arquitecturas de UNet de 2 a 4 capas ocultas, utilizando un tamaño de lote de 16, 32 y 48, un número de filtros en la primera capa de 32 y 64 y probabilidades de dropout de 0 a 0.5 en intervalos de 0.1, ¿no? Esta es una técnica de regularización en la que se van apagando ciertos nodos en la red y digamos que tiene el efecto como de evitar que la red sobreajuste a los datos de entrenamiento. Y bueno, el algoritmo de aprendizaje automatizado que se utilizó fue el Random Forest, que es un ensamble de árboles de decisión que se entrenó con las imágenes multiespectrales y radar, ya que bueno, la UNet con multiespectral y radar fue la que permitió la más alta predicción, ¿no? Entonces, para comparar, digamos, lo mejor con lo mejor, entrenamos Random Forest también con este set de datos. Y los datos de entrenamiento y validación fueron exactamente los mismos que la UNet, ¿no? Para poder hacer comparables los resultados. Y las métricas de evaluación, pues se utilizaron la precisión total o la exactitud, que pues básicamente es el número de aciertos entre el número de observaciones,
Y también se calculó el F1 score por clase y uno promedio para todas las clases para evaluar, digamos que es como un promedio armónico entre la predicción del usuario y del productor de cada clase, ¿no? Y por último, ya que teníamos la mejor arquitectura, para hacer las predicciones había que hacer la predicción sobre el área completa de estudio y al final hicimos la verificación de este último mapa completo, ¿no? Entonces para ello se aventaron 448 puntos aleatorios en un esquema de muestreo aleatorio estratificado y pues digamos que las clases más raras se les asignaron 25 puntos y para las bosques, digo, para las clases más comunes se les asignó un número de puntos proporcional a el área que ocupaban en el mapa, ¿no? Y con esto se calculó pues el intervalo de confianza del 95% del área ocupada por cada clase, así como se hizo una corrección por sesgo, ¿no? Y bueno, los resultados, que ya esto es lo que les, bueno, digamos que ya aquí empiezan los resultados. Esta es cómo se vería la comparación visual entre las distintas units, ¿no? Entonces veamos primero un compuesto RGB, la clasificación manual que yo hice con datos de campo, interpretación visual, y la predicción de la UNET multiespectral con radar, solo multiespectral y solo radar, ¿no? Entonces, quizás lo que llama más la atención aquí es que, por ejemplo, los asentamientos humanos se predicen bastante bien con UNET MS-SAR y MS, mientras que con SAR no tanto, ¿no? Y pues, por ejemplo, las clases de bosque maduro, pues casi que estos grandes parches, en todo se clasifica bastante bien. Y bueno, ya para hacer la comparación un poco más numérica, esta tabla resume eh, la evaluación de los, bueno, realizada sobre los datos de validación en todos los algoritmos probados, ¿no? La UNET MSSAR, multiespectral solamente, solo radar, y Random Forest multiespectral con radar, ¿no? Y aquí están los F1 score para todas las clases. Entonces, en colorcitos les marqué los patrones poco más relevantes, en el cual, por ejemplo, si comparamos UNET multiespectral con radar contra solo multiespectral, vemos que hay una diferencia de 0.11 en el F1 score, ¿no? Esto quiere decir que el incorporar la información radar pues nos va a permitir mejorar en la identificación de esta clase, ¿no? Y por otro lado vemos que pasa exactamente lo mismo para otra clase de cobertura arbórea que son las plantaciones maduras, ¿no? Entonces, al agregar la radar a la multiespectral nos permite aumentar en 8 centésimas el F1 score. Luego vemos que hay casos en los que pasa lo contrario, ¿no? Que es como esta amarilla, en la que más bien el agregar la información radar parece perjudicar más que mejorar, ¿no? Entonces, si solo utilizamos multiespectral, tenemos un punto 43, mientras que si tenemos multiespectral y radar, pues baja un 8 centésimas el F1 score, ¿no? Y por último, vemos que en asentamientos humanos, el Random Forest lo hace bastante mal, ¿no? Con un F1 score de 0.29 a comparación de un 0.87 utilizando UNET, ¿no? Entonces, quizás los mensajes claves de aquí es que el incorporar multiespectral y radar parece mejorar el F1 score, sobre todo para la discriminación de clases arbóreas, como bosque secundario y plantaciones maduras. Sin embargo, para clases de, digamos, un alto detalle espacial, como son los caminos, parece que radar perjudica, ¿no? Esto porque creemos que tiene que ver con el paso de hacer los filtros para el speckle. Entonces, en esos pasos se reduce, digamos, la resolución, bueno, el detalle de la información espacial en las imágenes radar, y por eso el incorporarlas provoca un menor F1 score en los caminos, ¿no? Y en el caso de Random Forest, para la clase de asentamientos humanos, creemos que como los asentamientos humanos son, bueno, es un tipo de cobertura muy heterogénea,
el contar con la información espacial es clave para identificarla, ¿no? Entonces, en un random forest, cuando tienes solamente información espectral, pues digamos que es muy probable que se equivoque porque algo puede ser, no sé, un arbolito, otra cosa puede ser un pasto, otra cosa puede ser una construcción y va a tratar de asociarle una clase distinta a cada píxel, ¿no? En cambio, en UNet, como trata de incorporar la información espacial, va a detectar ciertos patrones de textura y eso es lo que le va a permitir identificar mucho mejor esta clase, ¿no? Y al final, la predicción total de la Unit MSSR fue de 0.76 y el F1 score promedio de 0.58, ¿no? Que justo al principio no suena como muy apantallante, pero si lo comparamos como con el algoritmo base, pues sí implica, bueno, que sería Random Forest, implica un aumento de 0.23 en la predicción total o la exactitud y en average F1 score de 0.15. Ya una vez incorporado todas las predicciones, digamos que así se vería el mapa de clasificación y bueno, aquí están los colores de cada una de las clases, ¿no? Y la otra cosa es que también quisimos analizar cuál era la probabilidad de pertenencia de cada píxel a la clase que se le asignó, ¿no? Entonces, eso nos dio una idea de que, por ejemplo, en áreas que había pocas nubes, la probabilidad de pertenencia a esa clase era bastante alta, ¿no? Que está representada por los tonos azules. En cambio, en áreas donde había muchas nubes, como hay mucho ruido entre nubes, sombras y pues que se cortan algunos de los patrones espaciales, vemos que la probabilidad de pertenencia a las clases que están en áreas con muchas nubes tienden a lo bajo, ¿no? Son los tonos amarillitos. Y bueno, cuando hicimos la evaluación del mapa, que ya fue con este modelo de aleatorio estratificado, pues se vio que algunas clases obtuvieron un F1 score más alto que en los datos de validación, ¿no? Entonces, eso ocurrió en todas estas clases que marco en azul, que son asentamientos humanos, bosque secundario, caminos y plantaciones jóvenes, mientras que hubo otras clases que obtuvieron F1 scores más bajos en este mapa final, ¿no? Como plantaciones maduras y suelo. Entonces, lo que creemos que causó esto es que al aumentar de manera artificial los datos de validación, pues realmente los datos no son 100% independientes, ¿no? Porque comparten ciertos píxeles entre ellos. Entonces, al validar de esa manera, lo que podemos estar haciendo es inflar o reducir de manera artificial el error, ¿no? Entonces, creemos que a lo mejor el hacer esta última validación completamente, bueno, con un esquema aleatorio estratificado, sin, bueno, tratando de evitar píxeles contiguos que estén autocorrelacionados, pues nos va a dar una evaluación un poco más realista, ¿no? Y bueno, también comparamos con trabajos similares y encontramos que nuestro trabajo está entre los de menor exactitud y F1 score, ¿no? Y bueno, eso lo explicamos de varias maneras, ¿no? Que nuestro sistema de clasificación, pues es uno bastante complejo y pues difícil de, digamos, obtener una predicción alta, ¿no? Son 12 clases en las cuales estamos tratando de identificar por lo menos 4 tipos de cobertura arbórea, ¿no? Entonces, en otros estudios que se han encontrado F1 scores más altos o precisiones o exactitudes más altas, casi siempre trabajan con 2 clases, como puede ser bosque o no bosque, ¿no? Entonces, creemos que el definir un sistema de clasificación más sencillo, pues evidentemente puede hacer el trabajo más sencillo, ¿no? Y eso permite explicar el por qué obtuvimos peores resultados. La otra es que muchos de los estudios usan imágenes de muy alta resolución, ¿no? Como pueden ser
pues no sé, GeoEye o QuickBird, bueno, QuickBird no tanto, pero digamos imagen o ¿cómo se llama? WorldView, ¿no? Que tienen imagen, resolución pues de bajo de los 10 metros, que la de nosotros tenía 10 metros, que eran las Sentinels, ¿no? Sin embargo, nosotros teníamos el interés de probar con un método que se pudiera realizar en cualquier parte del mundo sin necesidad de comprar imágenes, ¿no? Digamos que eso podría facilitar la implementación de este tipo de métodos para cierto tipo de monitoreos, ¿no? Entonces, eso es otro punto que permite explicar por qué obtuvimos pues, resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo cómo se ve una plantación en una imagen Google de muy alta resolución y cómo se ve en una Sentinel, ¿no? Que aquí realmente es bastante difícil. Y la otra es que pues tuvimos un número de muestras bastante pequeño, ¿no? Al final solo contamos con 33 áreas, de las cuales 23 se destinaron a entrenamiento y 10 para validación, ¿no? Y en comparación con otros trabajos, pues hay mínimo las muestras son de 1000 observaciones o más, ¿no? Entonces, el conjunto de estas tres cosas creemos que es lo que explica que no le fue tan bien a nuestro algoritmo, ¿no? Y bueno, como conclusiones, pues concluimos que la UNET permite obtener mejores resultados para hacer una clasificación de tipos de vegetación y uso del suelo que algoritmos previamente disponibles como Random Forest, ¿no? Esto sobre todo por el incorporar la dimensión espacial dentro de los patrones que va aprendiendo esta red. Eh, el usar imágenes multiespectral y radar va a ser beneficioso sobre todo para la discriminación entre distintos tipos de coberturas árboles, ¿no? Como pueden ser bosques maduros, secundarios y plantaciones maduras. Y en los casos de que haya clases que requieran de mucha resolución, como son los caminos, el radar disminuye sus capacidades de detección, ¿no? Entonces, este es el único caso donde el incorporar la información radar puede ser, eh, bueno, puede ser, puede reducir la precisión de los resultados, ¿no? Y bueno, pues aquí les pongo un material que podría ser de interés, que es la publicación completa del trabajo que aquí les presenté en la revista de Remote Sensing. Y aparte, bueno, en un repositorio de GitHub que se llama UnetR, subí todos los scripts que utilicé para, pues, desde cortar las imágenes en cachitos y hacer el aumento artificial hasta entrenar las redes y evaluar los resultados, ¿no? Entonces, creo que puede ser material de interés y pues eso sería todo. Muchas gracias y aquí están mis correos por si alguien tiene alguna duda o quisiera escribirme para algo posterior. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación.